Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a otra sesión de este seminario de estudios sobre la muerte. El día de hoy me complace presentar a Ingeborg Montero. Creo que está de más hablar quién es Inge. Creo que todos la conocemos. Y si no es porque realmente no han visto ni una sesión del seminario. Pero bueno, dándoles un poco de introducción, ¿quién es Ingeborg Montero? Ella es egresada de la Academia de Danza de Limba, diplomada como profesora de danza folclórica. Laboró en algunas dependencias del INAH por 36 años, de las cuales destaca su trabajo como técnica fototecaria, siendo fundadora de la Fototeca de la Escuela Nacional de Restauración y Museografía, el Centro de Documentación del Museo Nacional del Virreinato, el Centro de Documentación del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, el Centro Documental de la Coordinación de Museos, y después de su jubilación creó un centro de documentación en el Museo Universitario del Chopo y formó parte del equipo en la Mediateca. Por 40 años ha sido la coordinadora del Seminario de Estudios sobre la Muerte, mismo que aún se encuentra laborando y se realiza en el Museo Nacional de la Revolución. Por más de 20 años ha sido responsable del Libro Club del Chopo, dependiendo de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México. Está certificada como promotora de lectura por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ha impartido y publicado conferencias en el INAH y en diversas instituciones, además de la publicación del Catálogo de las Banderas Históricas del Museo Nacional de Historia. Bueno, es un currículum bastante extenso, aunque lo más probable es que ya todos sepamos de quién hablamos, pues es nuestra querida Inge, así que le damos la palabra. Muchas gracias. Estoy encantada de poder hablar con ustedes y comentarles un poco sobre la historia de este seminario. Porque me hacen muchas preguntas en la calle o los compañeros, ¿no? ¿Por qué te dedicas a un tema como la muerte? Entonces sí me interesa que conozcan un poco qué es el seminario, cómo se formó y de qué se trata. Muchas gracias a Taidi por hacerme esta entrevista, porque nos va a ayudar mucho a entender qué es el seminario. Bien, como lo había platicado Ingeborg, esta va a ser como una dinámica de entrevista donde se le preguntarán lo más recurrente que se le llega a mencionar sobre el seminario. Así que sin más dilatación, empezamos. Inge, ¿me puedes platicar un poco desde cuándo nació este gusto por el tema de la muerte? Mira, prácticamente desde niña. Yo soy producto de una familia de lo que se conoce como familia culta. Mi padre fue escritor y poeta, violinista sinfónico, por lo que teníamos una buena biblioteca y por supuesto en casa se leía muchísimo. Se escuchaba música culta y se platicaba sobre cultura. Mis hermanos se distinguieron en sus profesiones. Marco Antonio, el mayor, él estudió teatro y trabajó para el Instituto Indigenista en Chiapas, donde realizó un trabajo muy importante para los indígenas, en una época en que estos no permitían la entrada a ningún extraño, aunque fueran médicos. La tarea principal era erradicar los piojos y vacunar a la población. Los chiquitos se entretenían con un pequeño teatrito guión y a Marco Antonio se le ocurrió hacer uno con muñecos vestidos a la usanza de los pobladores. Él consigue traductores para poder comunicarse en la lengua del lugar. A este programa se le une la entonces jovencita Rosario Castellanos. Y Marco Antonio termina su exitosa empresa y es nombrado director del grupo de teatro de la Universidad Veracruzana, lugar donde también se distingue por la cantidad y la calidad de las obras presentadas. Es llamado a la Ciudad de México para que se haga cargo y dirigir la Escuela Nacional de Teatro de Limba, y de ahí pasa a ser el coordinador de cultura. En sus años laborales, desgraciadamente, lo ataca el cáncer pulmonar que terminará con su vida. Mi segundo hermano, Sergio Arturo, estudió artes plásticas en la Esmeralda. Él gana una beca para lo que entonces era Checoslovaquia y estudia restauración. Cuando llega a México y es contratado por el INAH en la Dirección de Catálogo y Restauración, convirtiéndose en el decano de la restauración en México. Funda
con don Manuel del Castillo Negrete, la Escuela Nacional de Restauración, hoy SCRI. Era un apasionado de los títeres. Como hobby, forma un grupo guiñol llamado Iquerín con sus hijos y los míos. Es invitado a dar funciones en España y toma la dirección de UNIMA. En el camino también familiar, montamos una pastorela que duró 15 años presentándose en todos los museos y en el INBA. Al final de su carrera, restaura la colección de marionetas de Rosete Aranda, perteneciente al INVAL. Él fallece en plena pandemia. Augusto César es el tercer hijo. Él se distingue como escritor y periodista. Forma parte del grupo Primera Plana y fallece muy joven. Yo comencé a trabajar en la Escuela de Restauración, donde fundé la primera fototeca que hubo en México con ese concepto. Siempre viví rodeada de intelectuales. Todos estaban influenciados con la idea vasconcelista de nacionalismo, logrando que las ofrendas salieran a las calles, escuelas y museos, cosa que me encantó. Así que me contagiaron de tal manera que desde muy joven yo comencé a colocar el altar en mi casa, la ofrenda de muertos en mi casa. Tuve la oportunidad de conocer a importantes personajes de cultura, como Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, que fue muy amigo de la casa. Su hija fue mi condiscípula en la Academia de la Danza. Olga Costa, José Chávez Morado, Rosendo Soto, Andrés Enestrosa, Germán Lizarzubide, el creador del movimiento estridentista, donde su grito era ¡viva el mole de guajolote! Él, debido a él, se debe mi nombre. Él insistió mucho en que me pusieran Ingeborg, que habían sacado de una novela alemana preciosa. Entre otros más, este grupo se reunía para realizar tertulias, mismas que me parecían deliciosas. En ellas se cantaba, se leía, se declamaba, se comía y se bebía. Una de las que más me gustaba fue la que se festejaba a los muertos, en casa de Ignacio Márquez Rodiles, escritor, historiador y crítico de arte, y de su esposa Naya Márquez, pintora. Se lucía con una espectacular ofrenda. Después la realicé en mi casa con mi familia. Como colocaba la ofrenda y les explicaba a los niños de qué se trataba. Ellos se disfrazaban con el fin de premiar el mejor disfraz y desfilábamos por algunas de las calles de la colonia. Muy bien, eso está perfecto. ¿Cómo relacionarías todo esto que sucedió en tu ambiente familiar con tu trabajo profesional? Salí de la Escuela de Restauración para organizar la fototeca del Museo del Virreinato. Al director, Manuel Carballo, le encantaba eso de las tradiciones, de manera que por 9 años fui la encargada de la supervisión y el montaje de los altares que pusimos como pieza del mes. En Semana Santa, el altar a la Virgen de los Dolores. En noviembre, el de los muertos. Y en Navidad, en diciembre, el nacimiento. Eventos que en ese entonces no se acostumbraba a poner en los museos. Miren, les voy a enseñar unas fotos. Les voy a compartir unas fotos de los altares uno de los altares que pusimos en el virreinato. Era con la idea virreinal de un altar. Este era para la Virgen de los Dolores, ¿sí? Y después, este es un altar a la Virgen de los Dolores. Fue un altar a los muertos. Miren, aquí están los trigos, muy bonito, y supongo que se ve bien, ¿verdad? Sí, bastante bien. Muy bien, muy interesante todo esto. Nos mencionas que eso comenzó hace 9 años. ¿Y después qué fue? Estuve 9 años en el Museo del Virreinato.
y cambié mi lugar de trabajo al Museo Nacional de Historia. Entonces va a ser mi casa chica, porque el virreinato era grandote, ¿verdad? Es un colegio, un edificio muy grande. Pero lo quise como mi casa, lo extraño mucho, ¿sí? Y cambié mi lugar al Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, y continué la tradición con la ayuda de algunos amigos, porque ahí poníamos un altarcito muy modesto, y bueno, nosotros les pedíamos a los trabajadores nos llevaran cosas para adornar el famoso altar. Pero un día me llamó la licenciada Amelia Lara, que en ese entonces era la directora del castillo, y me dijo que en la Dirección de Estudios Históricos, que se encontraba un poco abajo en una casita que hoy son las oficinas del museo, ahí se encontraba la Dirección de Estudios Históricos. Y me dijo que estaban organizando un taller sobre estudios de la muerte. Me dijo, ¿a ti que te gusta tanto el tema? ¿Por qué no vas a ver de qué se trata? Y pues ella me daba el chance, pues inmediatamente fui a la Dirección de Estudios Históricos a entrevistarme con la doctora Elsa Malvido. Y me dio la bienvenida y desde ese día, por 25 años, me hice colaboradora del taller. Wow, 25 años no es cosa de nada. Pero ¿nos podrías platicar un poco más sobre este taller y las labores que realizaban? Este taller estaba formado por investigadores, los cuales se reunían 2 veces por semana con el fin de exponer sus trabajos sobre el tema. En un principio yo solo era un oyente más, y a la doctora le gustó tanto mi ánimo e interés por el tema que me incitaba a participar cada vez más en el taller. Así, llegó el momento en el cual presenté un proyecto académico para llevar a cabo el festejo de las fiestas de muertos. Así, con el apoyo de la licenciada Amelia Lara, coordiné el evento en el Castillo de Chapultepec. Mi tarea dentro del taller de la muerte, hoy Seminario de Estudios, consistía en coordinar los festejos del Día de Muertos. Estos se componían de varias actividades, entre ellas ciclo de conferencias, mesas redondas, coloquios, una exhibición museográfica, un taller infantil, un acto cultural, teatro, danza, música, poesía, y una actividad sociocultural con la que se clausuraba el evento. Y por supuesto no podía faltar el pan de muertos. Este festejo lo coordiné por varios años, hasta mi jubilación. Me comentas que este taller ahora sí que lo llevaste durante mucho tiempo, hasta tu jubilación. Pero después, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de la jubilación? Me jubilo del INA, después de 36 años de servicio. Continué asistiendo al taller de la muerte en Tlalpan. A los 8 meses de jubilarme, el Museo Universitario del Chopo me ofrece colaborar con ellos en la creación de un centro de documentación. Al poco tiempo, aproveché para acercarme a la licenciada Alma Rosa Jiménez, quien era en ese momento la directora del museo, para proponerle se llevara a cabo en ese recinto el evento del Día de Muertos correspondiente a ese año. Siendo aceptado mi proyecto, este se llevó a cabo por varios años, como 10, hasta que se decide la remodelación integral del museo y el cierre del mismo por 3 largos años. Cuando regresamos, ya no se pudo repetir mi programa. Nunca más volvimos a tener ese programa. Pero el taller continúa con sus actividades en su sede habitual y de repente nos sorprende la noticia del fallecimiento de la doctora Elsa Malvido. Ante el temor de que el taller desapareciese, los integrantes me propusieron y me convencen para que yo continúe con la organización del taller. En ese momento cambiamos el sentido, nos convertimos en seminario, en homenaje a ella, como recuerdo a Elsa. Pero ya no podía ser taller, entonces por eso le pusimos el nombre de seminario. Y para continuar con las reuniones, ya que no era posible llevarlas a cabo en la Dirección de Estudios Históricos. Y así trabajamos por 2 años más, hasta que cambió la administración y se considera que el tema no coincide con el perfil del museo, de tal manera que quedamos en la calle. Debo comentarles
que el evento del cual era mi proyecto, lo presenté como 10 años en el Chopo, ¿sí? Y con la ayuda de la gente de los talleres libres del Chopo. El de teatro se vestían con las de catrinas y todo eso, y en zancos salían a las calles para llamar a la gente a que asistiera a nuestro evento, ¿sí? Entonces, miren, bueno, al final les voy a dar una cita de los eventos que hicimos, por qué los hicimos, y pasaré esas fotografías. Y seguimos mejor, si estas son tan amables. Perfecto. Es una desgracia todo esto que me cuentas. Pero entonces, ¿cómo lograste salir adelante con el ahora nuevo seminario? Pues mira, gracias a que mi marido trabajaba como museógrafo en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tenía muy buenas relaciones en el Museo Panteón de San Fernando. Esto me incita a pedirles asilo, donde fuimos recibidos con los brazos abiertos. El lugar nos parecía ideal. Tuvimos algunas dificultades, por supuesto, ya que no tenían equipo técnico, por lo que tuve que comprar, porque les hago la aclaración, yo no percibo un solo centavo de ayuda para el seminario. Todo se hace en forma voluntaria. Pero tuve que comprar un proyector, un micrófono y unas bocinas para que me pudieran oír en la carpa que está en el Museo del Panteón. La iluminación, como era una carpa y lo hacíamos de día, pues no era muy buena. Y la pantalla, pues tampoco. Así que había mucho ruido, había una cosa policial cercana en donde salían los helicópteros y las patrullas, pero a todo volumen. Y luego, pues además de que se interrumpían la plática continuamente, otro de los detalles fue la fiesta de San Judas. No sé si han oído hablar de San Judas Tadeo, pero en esa iglesia preciosísima que no era de San Judas, ¿verdad? Ahora se reúne una barbaridad de gente, cierran tránsito y hay cohetes, hay música. Y bueno, cuando nos tocaba la reunión, en ese día tenía yo que cambiarla de día porque no era posible escuchar nada, ¿no? Así hacía complicado el acceso, además, los indigentes que rodeaban toda la entrada del museo. Y que digo que eso fue cuando entramos. Poco después la directora logró quitarlos de ahí sin pelearse con ninguno. Y felizmente ya no está esa desgracia, pues, porque la gente se espantaba y no quería entrar al museo. Pero a pesar de todas estas cosas, nos encantaba estar en el museo. Eso de tener nuestras ilusiones en un panteón era para nosotros verdaderamente sensacional, ¿no? Pero resulta que un día, terminando la sesión del seminario, justo terminando, nos estábamos despidiendo y ¿qué creemos? Pues llegó el terremoto. El terremoto hizo que la iglesia de San Fernando, que es una belleza, pues se dañara muchísimo, muchísimo. O sea, que ni el haber estado tan cerca de San Judas todavía te sirvió de protección. Ni por esas, ¿verdad? Pero los dioses no nos protegieron, los dioses no nos abandonaron. Ya teniendo algunas relaciones en la Secretaría de Cultura, se me ocurrió acudir al Museo Nacional de la Revolución. Ahí le presenté el proyecto a la arquitecta Alejandra Urtilla, directora del museo, quien nos recibió con mucho interés, y hoy disfrutamos del espacio presentando magníficas conferencias. No les voy a decir nombres de ponentes, porque tendría que omitir alguno o se me iría alguno y me daría muchísima pena, porque todos nuestros ponentes son de primera categoría, son investigadores verdaderamente serios y comprometidos. Pues es aquí, en ese Museo Nacional de la Revolución, donde actualmente trabajamos.
Gracias a la generosidad de la directora y la disponibilidad del equipo. Cuenta con muy buen equipo de sonido, una pantalla excelente y una muy buena difusión. Y la colaboración de todos y cada uno de los trabajadores que ahí están. Oye, Inge, y a este punto te pregunto, ¿la pandemia no afectó tus actividades? Pues, ¿qué crees? Pues sí, por supuesto que nos cambió la vida a todos, a todos. Y debido a la pandemia volvimos a quedar sin espacio, ya que tuvimos que recluirnos en nuestros hogares. Pero como no hay mal que por bien no llegue, aprendimos a manejar la tecnología y pronto regresamos a nuestra rutina mensual en forma virtual. O sea, en forma virtual y estuvimos por 2 años pasando todas las conferencias en forma virtual. Y nuestros ponentes tan generosos, pues los grabábamos y los subíamos a la red. Bueno, pues estábamos en esta cuando se abre una puerta, el semáforo cambia un poco y reiniciamos nuestras conferencias presenciales con la nueva modalidad que consiste en grabar las conferencias para que unos días después puedan subirlas a las redes sociales. De tal suerte que las personas interesadas que por alguna razón no puedan asistir físicamente, disfruten de ellas. Y esto ha hecho que tengamos más público. Hay unos que van presencial y otros que las oyen virtuales. Y en eso estábamos cuando, ¿qué creen? El museo se ve precisado a cerrar sus puertas para unos trabajos de mantenimiento, mismos que no van a requerir de mucho tiempo. Y mientras esperamos, continuamos ahorita, virtualmente como siempre, el tercer martes de cada mes. Hemos encontrado también una opción para acercarnos más al público. No, bueno, este taller tiene, bueno, más bien este seminario tiene 1001 pretextos para dejarse de ser, pero sigue sacándolo adelante. Eso sí, ahí estamos, con muchas ganas y mucha suerte, porque de verdad es un seminario que a mí me parece muy interesante y muy bondadoso, ¿sí? Les damos al público, a nuestros ponentes, la gran oportunidad de presentar sus trabajos en un lugar como es el Museo de la Revolución, ¿no? Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y no es cualquier cosa. No es cualquier Sí, cosa, se los prometo. Es verdaderamente interesante que este seminario no se pierda. claro que no. Tengo entendido que el taller fue fundado por Elsa Malvido. ¿Esto marcó un rumbo en el tema sobre el estudio de la muerte? ¿Es cierto? Claro que sí. Les comento que cuando él se inició el taller, no existía tantos grupos como existen ahora. Ella hizo el primer congreso y tenía, pues conocía a todo el mundo. Ella viajaba muchísimo. Bueno, con decirles que hay una anécdota que dice que ella viajó trayéndose una momia en la maleta de mano en el avión, con todos los permisos legales, pero empezó a estudiar también las momias. O sea, verdaderamente ella deja una huella y un camino, pero bien fundado, muchos escritos, muchos libros. Entonces, claro que fue muy importante, muy importante. Y bueno, aunque nosotros empezamos a trabajar, digamos, solos, no tenía yo la experiencia, la capacidad que tenía Elsa, por supuesto, y no tenía los recursos económicos. El INA, pues, podía hacer congresos, hay un presupuesto para congresos y todo eso. Yo soy Ingeborg Montero y trabajo, ya ni trabajo, porque ya estoy jubilada del todo, ¿no? Entonces, no hay un centavo con el cual pueda yo contar como para hacer congresos, ¿no? Pero sí tengo la generosidad de todos nuestros ponentes. Y claro que ella eh, funda esto, es la principal fundadora de estos estudios sobre la muerte. Hoy hay muchos grupos y nosotros hemos conseguido, bueno, yo he conseguido, ¿no? Que nos conozcan. Ya nos conocen y tenemos
buenos amigos, ¿no? Ahora hay muchos grupos más que estudian la muerte, muchísimos, ¿no? Y tenemos relaciones con algunos de ellos, como la Red Iberoamericana de Panteones, el de Historia, Arquitectura y Urbanismos y Costumbres Funerarios, coordinados por Ethel Herrera, nuestra gran amiga y colaboradora, con la cual siempre contamos con una conferencia anual con nosotros, ¿no? Y la, la Red Mexicana de Estudios de Espacios de Cultura Funeraria, con la arquitecta Margarita Martínez, que es la que lleva este congreso. Mucha gente al escuchar nuestras conferencias y No, nuestra forma de esperas. trabajar, nos han, se han hecho amigos nuestros. Repite esa última parte. ¿La repito? Sí, desde Ethel Herrera, por favor. Red Mexicana de Estudios de Espacios y Cultura Funerarios AC, la directora es Margarita Martínez. Con ellos tenemos mucha relación. Bueno, mucha gente al escuchar del seminario de estudios, lo primero en lo que piensan o se imagina es en la tanatología. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre esto? Sí, es muy interesante eso. Toda la gente siempre dice, ¿y por qué tú estudias eso? ¿A quién se le ocurre estar llamando a la muerte? Bueno, pero es tanatología, ¿no? Pues fíjese que no. Sí hemos tenido conferencias sobre tanatología, porque tiene que ver con la muerte, pero son muchos los temas que se tratan en este seminario. ¿Por qué? Porque la muerte está ligada a la vida íntimamente, ¿sí? Y nuestra misión es estudiar todos los aspectos de la muerte, desde las diversas profesiones como lo son la arqueología, la arquitectura, la medicina, la ciencia y la tecnología, al igual que las actividades culturales como la literatura, el teatro, la escultura, la pintura, la música y el cine, así como las manifestaciones populares desde las fiestas paganas y religiosas, las tradiciones y las celebraciones, hasta la comida y el vestido, con la finalidad de investigar, documentar y divulgar la historia, el desarrollo y el pensamiento en torno a este suceso. ¿Crees que nos podrías ampliar un poco más este concepto? Tal vez algunos ejemplos de las pláticas o que se han presentado en este seminario. Miren, les voy a decir algunos de los eventos que logramos hacer cuando nos presentamos en el castillo y y en el Museo del Chopo. Pusimos una exposición, por ejemplo, hablamos de velas y candelas en la vida y en la muerte, y esta se refería a la utilización de la cera, cómo llegó la cera a México, cuánto costaba poner ceras, era carísima. Y con la religión católica, pues la iluminación de ceras era importantísima. En todos los altares se llenaba de ceras. Incluso en el de muertos, se pone una vela por cada muerto que va uno a festejar, ¿no? A conmemorar. Entonces, en el altar de Dolores, hasta les decían fuego, incendios a los altarcitos de la Virgen de los Dolores. Entonces se utilizaba mucho, pero hablamos de todo eso, como en el ritual de la muerte fue importantísima la iluminación con ceras. Y terminamos ese evento invitando a un grupo folclórico que iban de Juchitán y venían todas vestidas con sus trajes típicos preciosos y su vela en la mano. Apagamos todo el castillo y en la oscuridad desfiló el grupo con las ceras prendidas y terminamos en el alcázar bailando la Llorona, El Dios Nunca Muere, y todas estas canciones oaxaqueñas que tenían que ver con la muerte. Les dábamos nombres a estos eventos atractivos para llamar a la gente y no se espantaran con esto de que, ¡ay, la muerte!, ¿no? Como decíamos. Hicimos uno, por ejemplo, que se llamó Sobre el muerto las coronas.
Este hablaba sobre la utilización de las flores en el rito mortuorio y fue bastante exitoso. Esta exposición la llevamos a Chilpancingo y incluso en el seminario de iconografía nos la publicaron. Perdón. Bueno, tuvimos otra que era las calaveras de Colón. Y en las calaveras de Colón, pues hablábamos de las muertes y de las enfermedades que tuvieron los que viajaban en aquellos barcos en aquella época. Pero el nombre era gracioso. Esta llegó a Acapulco, en el Fuerte de San Diego pusimos el evento, ¿no? Y en el Museo de Antropología, en el Congreso de Salud de Enfermedades, la prehistoria del siglo XXI. En el castillo pusimos, hay muertos que sí hacen ruido, y hablaban de las muertes de políticas en la revolución, ¿no? Madero, Obregón, Carranza, todos estos, ¿no? Y eran investigadores especialistas, ¿no? Esa se llamó Hay muertos que sí hacen ruido. También hablamos de que ante la muerte todos son iguales. Y la literatura olvidada, y una serie pues les digo, fueron 11 años de presentar estos sucesos, ¿no? Como ven, eran muchos los temas que se trataron aquí, muy diferentes, ¿no? Y todos, hicimos muchos homenajes, por ejemplo, a al que fue director del museo, Arnold Belkin, que era un pintor, y poníamos la ofrenda. Y en el Chopo, pues las ofrendas primero nos ayudaban los chicos de los talleres libres del Chopo. Y en el evento de clausura, los chicos del taller de teatro, que se usaban los zancos y se paseaban por la colonia, ¿no? Y después ya el museógrafo ya ponía la ofrenda en forma más seria. También hicimos homenaje a Germán Izarzubide, el poeta de 3 siglos. Murió unos días antes de cumplir los 100 años. Y bueno, él instituyó creo que ya se los dije, el movimiento estridentista. Y la ofrenda pues se puso en forma estridentista en el techo, ¿no? Y él tenía un nieto que tenía un conjunto musical sobre música estridentista. Y hicimos varios homenajes a varias personas. Y bueno, entonces era el homenaje al escritor, al poeta, al pintor, a varios personajes. Y hablamos de la muerte en China, en Egipto, en los pueblos mexicanos, por supuesto, y en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo. ¿Cuáles son los rituales de muerte? Y claro, también hablamos de medicina y también hablamos sobre todo de las pestes, pandemias y epidemias. ¿Y cómo llegan a México? Que entonces llegaban en caballo. Las pestes llegaban en caballo. Y pusimos, otro dato curioso, el jinete de la muerte. El jinete de la muerte venía a caballo porque así, a caballo, entró el cólera morbus. El cólera morbus, que en el 33 hizo destrozo y medio, murió el 80% de la población y fue terrible, una pandemia terrible. Y cuando estábamos poniendo la exposición, nosotros ya dábamos por erradicada esa pandemia, pero cuando estábamos poniendo la exposición, llegó a México nuevamente la pandemia, el aviso de que la pandemia había entrado en México. Claro que nos espantamos porque nosotros conocíamos qué había pasado y lo que podía pasar si volvía esa epidemia. Entonces, invitamos a los chicos de servicio que estaban haciendo sus prácticas en la Escuela de Teatro de Bellas Artes para que hicieran una obra. Y ellos hicieron la investigación, hicieron el guión, hicieron la obra sobre el cólera morbus. Fue tan exitosa que la Secretaría de Salud los contrató para que en un camión
fueran por las alcaldías, antes no eran alcaldías, eran delegaciones, más susceptibles de que cayera la enfermedad, para que les explicaran de qué se trataba el cólera y cómo se podía controlar. No se ha erradicado, todavía está. Eso no se erradica. ¿Quién nos iba a decir que hoy nosotros íbamos a vivir una pandemia de ese tamaño? Una pandemia mundial donde se han llevado amigos y bueno, una barbaridad de gente, ¿verdad? Una barbaridad de gente y todos, creo que en todas las casas de México hay un amigo, un familiar, un conocido que se fue con la pandemia. Así que, como ven, los temas son muchísimos. Bien, sé que además de las conferencias y las exposiciones y las reuniones, se llevaba a cabo otros eventos. ¿En qué consistían? Pues mira, se nos ocurrió también que podíamos organizar excursiones. No solamente tomar las visitas guiadas en la Ciudad de México, que hemos visitado varios panteones, ¿no? En los que nos han ayudado gente como Ethel Herrera, que nos llevó al Panteón de Dolores, que ella tanto quiere y defiende y ayuda, ¿no? Y el del Tepeyac, y nos habla de los panteones, así hemos hecho estas excursiones aquí. Y pues muchos panteones que tiene México maravillosos. Pero además de eso se nos ocurrió que teníamos que salir. Y la primera excursión que hicimos fue a San Juan del Río, porque en San Juan del Río, Elsa trabajó en un panteón pequeño pero precioso que está ahí, y fundó un museíto pequeño también sobre la muerte. Entonces teníamos que ir a conocerlo, ¿verdad? Hicimos esta excursión, y estas excursiones, pues, no solamente vamos a los panteones, también hacemos unas visitas culturales, nos han salido bastante bien. Incluso cuando fuimos a visitar el Panteón de San Juan del Río, nos propusieron la visita en la noche, porque ellos hacen una visita de leyendas, un recorrido en San Juan del Río. Y nos tocó la visita dedicada a Elsa Malvido por la noche. Fue divertidísimo, divertidísimo, y además conocimos ese panteón. O sea, también nos divertimos con la muerte, por supuesto que nos divertimos con la muerte. Estas excursiones no son un negocio. Lo que hacemos es que nos dividimos los gastos. Cada quien paga su hotel, su camita, si la quiere solo el cuarto o lo quiere compartir. Y eso sí, cada uno lo paga, y su comida. Pero el transporte se divide entre todos. O sea, no hacemos negocio, pero nos divertimos mucho. Y esto lo vamos a continuar haciendo. Lo vamos a continuar haciendo. Con estas visitas, pues hemos encontrado grandes amigos. Fuimos a Puebla a conocer el Panteón Francés, donde están todos los que participaron, bueno, no todos, pero muchísimos de los que participaron en la batalla del 5 de mayo. Y se hicieron grandes amigos. Aldo Rivero Pastor, que ustedes lo ven en nuestro grupo, ¿no? Y Rafael Barquero, que también nos ha dado conferencias maravillosas, y que el próximo año iniciamos casi con ellos. Y bueno, también pues fuimos al Museo del Mendrugo. En cuanto supimos de él, dijimos, tenemos que ir a Puebla y conocer el Museo del Mendrugo. Y bueno, fuimos invitados por ellos, por Edson Armando y su gente, y nos trataron pero de maravilla. Ya somos cuates, por supuesto, ¿no? Y sí, hacemos mucha difusión para que vayan a conocer este hermoso museíto pequeño, pero con una colección maravillosa. Y bueno, también hemos hecho otros donde no tenemos visitas guiadas, pero nos tropezamos con ellos y los vemos, ¿no? En Zacatlán vimos el mural precioso, ese vitral de histórico, ¿no? Y vamos con ese fin, de ver panteones y museos que tengan que ver con la muerte. Bueno, pues todo esto fue una gran aventura haber escuchado. Lo agradezco infinitamente. Creo que todos lo agradecemos infinitamente, que nos resolvieras grandes dudas que teníamos todo este taller.
Y para finalizar, te preguntaría si hay algo extra lo que quieras comentar. Sí, quiero pasarles las fotos, ¿sí? Claro. Este, de las algunos lugares donde estuvimos, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a poner compartir pantalla y miren, esto fue cuando nos empezamos a reunir en el Chopo. Del castillo no tengo casi nada porque todo se quedó en la fototeca del castillo y cuando salí, ¿no? Pero aquí ese es un espacio que es el Libro Club. Tenemos ese espacio ahí que es muy cálido y se nos llenaba. Miren ustedes cómo había bastante gente oyendo a los conferencistas, ¿no? Muy interesados ahí. Este es nuestro libro club. Y bueno, algunos en el piso sentados y así parados, pues así lográbamos escuchar nuestras conferencias en el Chopo. Y otra más. Ya, de ahí, como les digo, nos pasamos al Panteón. Aquí estábamos en el Panteón. Era un pequeño grupo que pues fue, se puede decir, fundador. Muchos de ellos continúan siendo nuestro público y nos siguen y somos felices por eso. Ahí está el precioso Panteón de San Fernando. ¿Sí? Ya está abierto, ya abrió sus puertas, así es de que pueden ir a visitarlo, que tienen muchas actividades. Ahí estábamos en una visita guiada. Pero aquí, en esta carpa, por eso les digo que había poca luz, estábamos en piso de tierra, pero pues también ahí presentamos muchas conferencias, muchas. Y bueno, creo que esas son todas las que tenemos. No, hay otras más, pero ¿dónde están? Nos Con la faltaron flecha, fotos. ¿Eh? sí, con la flecha del teclado. ¿O qué? Con la flecha La flecha señalado, del sí, teclado. perdón. Ajá. Entonces vamos a ver. Es Ah, llegamos al Museo de la Revolución. Miren ustedes qué pantalla tan bonita. Vean la cantidad de gente que hemos logrado tener. Nuestro público está entre 40 y 60 personas, dependiendo pues del interés de las personas en las conferencias. ¿Sí? No les digo los conferencistas porque como les decía antes, no quiero pecar y olvidar alguno. Todos son magníficos, todos han sido magníficos. ¿Mm? Esta fue cuando reanudamos nuestras actividades presenciales. Aquí fue cuando ya nos grabamos en la presencial y después se las subimos a las redes. Esta es una conferencia de teatro. Hemos tenido varias conferencias sobre teatro, sobre literatura, sobre danza, sobre la Santa Muerte. Bueno, todo, sobre santos, sobre espantos y aparecidos. O sea, hay temas, pero gigantescos para contar. Un homenaje a Manuel Andrade, un poeta que fue pues nuestro apoyo en el Chopo. Y él desgraciadamente también nos abandonó y le hicimos un homenaje aquí en el Museo de la Revolución. Miren, estos son los zanqueros en el Museo del Chopo. Cómo salían y cómo terminábamos cantando con el grupo Adictos a Cantar que nos favorecía con su música. ¿Eh? Salían así. Y así terminábamos comiendo pan y bebiendo atole, ¿no? Y bailando. Esta fue una ofrenda para Arnold Belkin, que fue director del museo del Chopo. Esta fue la que pusimos en antropología, la de las calaveras de Colón. Este fue en el castillo, en el auditorio del castillo, que después pues ya no tuvimos. Este fue el de Hay muertos que sí hacen ruido. Miren cómo estaba, que pusimos ahí la silla presidencial, ¿no? Todos querían estar ahí. La silla maldita le llaman, ¿no? Y se reclamó, se cantó, ¿sí?
Esta fue en Guadalajara, que llevamos el de las flores. Este fue en Guadalajara también. Bueno, este fue sensacional, porque este lo hicimos con salud de enfermedad de la prehistoria del siglo XX, y entonces fuimos al Seguro Social. Ahí pusimos una exposición de herbolaria y de técnicas alternativas, pero se me ocurrió invitar a las parteras de Morelos, y estas pues se espantaron cuando les dije que tenían que estar en la mesa, pero, pero pusimos la exposición, ¿sí? Y las parteras estuvieron hablando con el público. Y bueno, tenemos que salir, perdonen un poco. No, ya no salgas porque ya vamos a acabar. Ah, bueno, entonces, aquí seguimos. Y en esta, por ejemplo, fue lo que llevamos a Pachuca con las calaveras de Colón. Y y creo que son todas. Creo que son todas, pero para que vieran un poquito de lo que hicimos. Hay muchísimas fotografías, pero no hay mucho tiempo para ponerlas, no son la maravilla, y muchas se perdieron porque pues se quedaron en los museos, y algunas ya no hay posibilidades de conseguirlas. Pues creo que eso es todo. No me queda más que despedirme y agradecerles a todos que me hayan escuchado. Y por supuesto invitarlos al público que nos escuche y nos vea en el museo, que próximamente estaremos ahí en octubre. En octubre, el tercer martes de cada mes. Y a nuestros ponentes, a todos los investigadores, recuerden que aquí tienen un espacio, que aquí pueden presentar sus trabajos, que estamos abiertos a todos los temas. Ustedes nada más preguntan, nos ven y les damos un espacio. Solo me queda darles a todos ustedes las gracias por habernos escuchado. Que tengan muy buena tarde. Sí, agradecer a todos los que nos apoyan para que esto se pueda realizar, que es el equipo de servicios educativos del Museo Nacional de la Revolución, así como todos los trabajadores que permiten que se lleve a cabo. De igual forma, a la arquitecta Alejandra Utrilla, que nos permite el espacio. Creo que es todo. Y ahora sí, buenas tardes a todos.